gráfico. Te dice que varios. Sería ineluctable si dijera todos. ¿Ya? Si dijera todos se volverán alcohólicos, ineluctablemente, pues todos son alcohólicos. No se puede hacer nada al respecto, no se puede luchar contra la realidad, pero no, aquí no dice todos, dicen varios. ¿Ya? Dice varios. Eso significa que alguno no se volverá alcohólico. Así pues, esta alternativa estaría yendo contra esa información. Vamos a terminar con D. Los jóvenes sin parientes alcohólicos muestran menor proclividad al alcoholismo. Sí, eso es verdad, sí o no. Si el padre no es alcohólico, los hijos es probable que no se vuelvan alcohólicos, ¿no? Algunos, o quizás ninguno, como dice la imagen, ¿ya? Como dice el gráfico. Aquí está. Los parientes que no son alcohólicos, pocos o ninguno se volverá alcohólico. ¿Ves? Poco o ninguno se volverá alcohólico. Entonces, la alternativa C es la clave correcta. Seguimos, 4. Del texto se puede colegir. Profe, otra vez. No, no conozco la palabra colegir. ¿Por qué son así? Colegir significa inferir, ¿ya? No te olvides. Es importante esto. No lo olvides, inferir. Colegir es inferir. Del texto se puede inferir que la predisposición al alcoholismo se haya desvinculada de una posible influencia prenatal. ¿Se haya desvinculada? No. Recuerda que prenatal tiene que ver con la madre. ¿Sí o no? La madre. Entonces aquí escribes, ¿y la madre? ¿Y la influencia materna? ¿Sí o no? La influencia materna no puede ser una buena alternativa, ¿ya? 4A no puede ser, porque hay una influencia materna también, ¿no? Y cuando se estudia la influencia materna en el alcoholismo, pues tiene que ver con factores prenatales. A ver, B, es nula en los hombres jóvenes sin parientes alcohólicos. Claro, podría ser nula, ¿no? Profe, pero aquí lo está afirmando, mientras que en la imagen se habla en términos de posibilidad, ¿no? Aquí lo está afirmando. Ya, vamos a dejarlo ahí, podría ser. C. Ha sido estudiada con el fin de hacer un recuento histórico. Claro, obvio, se podría decir que sí, ¿no? La historia del alcoholismo en esta persona. ¿Por qué es alcohólica? Porque su padre también es alcohólico. Y D. Se estudia con el fin de mejorar la eficacia del tratamiento. Obviamente, obviamente, ¿no? ¿Para qué se estudia esta relación entre padre alcohólico e hijos alcohólicos? Para mejorar el tratamiento, pues. ¿Sí o no? Como aquí lo dice, y en el texto se dice bien clarito, se dice al inicio, identificar el alcoholismo tan pronto como sea posible. O sea, tú identificas que un padre es alcohólico, entonces intervienes en la persona cuando es niño, joven o adolescente, porque ya habría cierta proclividad, habría ciertos estímulos, habría cierta influencia. Entonces allí el tratamiento sería mucho más conveniente, ¿sí o no? Mucho más certero. Por lo tanto, la mejor alternativa en este caso es dedo, ¿ya? Esta alternativa era incompatible, la A es incompatible, la alternativa B también podría ser incompatible, y bueno, un recuento histórico suena un poquito recuento histórico. No, claro, podríamos hacer un recuento histórico en el sentido de que su padre es alcohólico, esta persona es alcohólica, ¿no? Su abuelo también lo fue, y así. Pero la idea es intervenir lo más pronto posible, ¿sí o no? Intervenir lo más pronto posible. Entonces mejorar el tratamiento. Y finalmente 5 para irnos ya al receso, jóvenes. El receso es a las 5:50, ¿no? A ver, 5D. A ver, si los hijos de padres alcohólicos tuvieran los mismos comportamientos que los jóvenes sin parientes alcohólicos, ya. Ajá, ¿ves? Te dije, esa es una relación de causa-consecuencia, ¿sí o no? Padre alcohólico,
probablemente es altamente probable que los hijos sean alcohólicos. Padre no alcohólico, es altamente probable que los hijos no sean alcohólicos. Ahora, ¿qué pasaría si los padres alcohólicos tuviesen el mismo comportamiento que los jóvenes sin parientes alcohólicos? Ah, pues ya es clara la respuesta, sí o no. A ver, sería imposible la prescripción de un tratamiento efectivo. ¿Por qué imposible? Tal vez demore un poco más, tal vez sea un poquito más complicado, pero de ahí a que sea imposible, no. Se estudiaría cada reacción de los hombres al alcohol. Cada reacción de los hombres al alcohol. No sé qué signifique eso. No se podría identificar cuántos de ellos serán alcohólicos. No, al contrario, sí podría identificarse. Se tendría que buscar otro rasgo predictor, claro. Ya no sería una cuestión de parentesco, ¿sí o no? Ya no sería una cuestión de padres a hijos, sino sería otro el motivo. Ah, muy bien ahí. Dedo. Bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna interrogante? ¿Ninguna? ¿Seguimos con el siguiente texto? Vamos con el siguiente texto. Tenemos 4 minutos. Hay que aprovechar para leer al menos el texto 2A. ¿De qué va el texto 2A? Dice así. Claro que es una aberración retirar del catálogo de HBO. HBO es un canal de cable, creo, ¿no? Donde se transmiten películas, ¿ya? Es una aberración retirar del catálogo de HBO Lo que el viento se llevó, por ser una película que estereotipa los prejuicios y prototipos raciales, porque la cultura es hija de su tiempo. El tema aquí tiene que ver con la remoción de la película Lo que el viento se llevó, que es una película de blanco y negro, ¿no? Una película en blanco y negro, y cómo se llama, de repente ustedes no la han visto, y si la han visto sabrán de qué va, ¿no? Y se critica aquí que el catálogo de HBO haya quitado esta película porque la considera, pues, eh, atentativa contra las ideas raciales, ¿no? Eso es. Entonces él está en contra de retirar del catálogo de HBO a la película Lo que el viento se llevó. ¿Y por qué está en contra? Porque es un error pseudointelectual juzgar con ojos inquisitoriales obras de un pasado que se desarrollaron en un momento diferente al actual. Obvio, obvio. Ese es el problema de los estudios históricos, ¿no? Que hay muchos temas históricos que se estudian desde nuestro punto de vista, desde nuestra perspectiva, ¿ya? Lo cual puede ser equivocado. ¿Por qué? Porque todos los tiempos históricos son diferentes, pues, naturalmente, ¿ya? Por ejemplo, pensar que las mujeres siempre han vestido con pantalones, ¿no? Hubo un tiempo en el que se esperaba que las mujeres vistan con falda nada más, ¿ves? Sería un error pseudointelectual. Porque es imposible comprender la historia y la cultura sin el contexto, puede que incómodo para nuestra construcción cultural en el que se desarrollaron, obvio, ¿no? Pensar que las mujeres deben llevar faldas en estos tiempos, solamente faldas, deben vestir faldas solamente en estos tiempos, puede resultar incómodo, ¿no? Porque las mujeres actualmente utilizan pantalones también. ¿Mm? Espero que la obra cumbre del cine mudo norteamericano, El nacimiento de una nación de David Griffith, no esté en el catálogo de HBO porque les va a dar un ictus cuando la revisen, ¿ya? Ahora bien, incidir en las reducciones al absurdo y en las ridículas decisiones de una empresa hacia la legítima muestra del hartazgo e ira del colectivo negro por unas representaciones culturales que le lleva décadas demonizando es propio del privilegio blanco. Centrarse en guerras culturales mientras se evade el problema de fondo tiene consecuencias concretas y materiales en la vida de la gente que sufre ese racismo. Existe una relación directa entre la importancia que los detractores de lo que ellos llaman políticamente correcto han dado a la retirada de Scarlett O'Hara de un catálogo filmográfico y el video de la muerte de Ilyas Tahiri en el Centro de Menores de Tierras de Oria. La importancia de los temas en la agenda pública marca la urgencia con la que se produce su resolución. Punto. Nada más. Entonces, Antonio Maestre está en contra de la remoción
de la película En lo que el viento se llevó del catálogo de HBO, porque lo considera como pseudo intelectual, lo considera anacrónico, lo considera desproporcionado, o perdón, lo considera como descontextualizado. No es el momento. O sea, eh, estaríamos criticando un pasado histórico con nuestra perspectiva, lo cual sería errado, ¿no? Lo vamos a dejar aquí, jóvenes, tenemos que irnos al receso, vamos a aprovechar estos 10 minutos que tenemos, ¿ya? Al volver, seguiremos resolviendo los textos, ¿ok? Hasta luego. Muchas gracias por la comprensión. Habíamos determinado que en el texto 2A se desarrollaba una posición contraria a la remoción de la película Lo que el viento se llevó del catálogo de películas de HBO, que es un canal que transmite películas, canal de cable, ¿ok? Naturalmente, como es un texto dialéctico, naturalmente en el texto 2B se tiene que desarrollar una posición contraria. Y vamos a leer rápido porque ya tenemos el tema, ¿ya? Eso es lo bueno del texto dialéctico, que con el texto A tú ya te representas todo el panorama. Y el texto B nada más es un afianzamiento, afianzar, ¿no? Afianzamiento de lo que el tema es. Mira, como cineasta entiendo que las películas a menudo son instantáneas de momentos de la historia. Reflejan no solo las actitudes y opiniones de los involucrados en su creación, sino también las de la cultura imperante en ese momento. Como tal, incluso las películas mejor intencionadas pueden quedarse cortas en la forma en que representan a las comunidades marginadas. Lo entiendo como cineasta, dice. Lo que el viento se llevó, sin embargo, es un problema único. No se limita a quedarse corto con respecto a la representación, sino que es una película que glorifica el sur anterior a la guerra,
Es una película que cuando no ignora los errores de la esclavitud, se detiene solo para perpetuar algunos de los estereotipos más dolorosos de las personas de color. Bueno, no sé si hay personas que no son de color, pero ya. Es una película que como parte de la narrativa de la causa perdida, romantiza a la Confederación de una manera que sigue dando legitimidad a la noción de que el movimiento secesionista era algo más o mejor o más noble de lo que era. O sea, una insurrección sangrienta para mantener el derecho a poseer, vender y comprar seres humanos. O sea, el esclavismo. La película tenía los mejores talentos de Hollywood en ese momento, trabajando juntos para sentimentalizar una historia que nunca fue y sigue dando cobertura a quienes afirman falsamente que aferrarse a la iconografía de la era de las plantaciones es una cuestión de herencia, mas no de odio. Permíteme ser muy claro, no creo en la censura. No creo que lo que el viento se llevó deba ser relegado a una bóveda en Burbank. Solo pediría, después de que haya pasado un tiempo respetuoso, que la película se reintroduzca en la plataforma HBO Max, junto con otras películas que brinden una imagen mucho más amplia y completa de lo que realmente fueron la esclavitud y la confederación. Actualmente, ni siquiera hay una advertencia o descargo de responsabilidad que preceda la película. Sé que retirar una película, en particular una película clásica de Hollywood, parece una gran solicitud, pero no es una demanda tan grande como cuando sus hijos preguntan si pueden unirse a las protestas en las calles contra la intolerancia racial o cuando acuden a usted para saber qué hizo para hacer del mundo un lugar mejor. En un momento en el que todos estamos considerando qué más podemos hacer para combatir el fanatismo y la intolerancia, les pediría a todos los proveedores de contenido que miren sus bibliotecas y hagan un esfuerzo de buena fe para separar la programación que podría faltar en su representación de la que es flagrante en su demonización. John Ridley, ¿ya? Gone with the Wind. Claro, lo que el viento se llevó, ¿no? Que romantiza los horrores de la esclavitud. Take it off your platform for now, ya. Yeah. El autor está, pues, obviamente criticando la película, ¿ya? Está criticando la película a la luz de la remoción de esta misma del catálogo de HBO, ¿no? Entonces, lo que él sugeriría es que también haya otro tipo de películas en las que obviamente se critica a la esclavitud, al esclavismo, a la época del esclavismo y a la época de la Confederación, ¿no? Si hay una película que romantiza y elogia la Confederación y la esclavitud, el esclavismo, ¿ya? También debe haber películas que la critican, ¿sí o no? Que critican la esclavitud y que critican la Confederación. Entonces, pide que sea más, un tanto más neutral, ¿no? La programación de películas. En ese sentido, no se opondría, pues, a que vuelva HBO esta película, siempre y cuando haya otras, ¿no? Haya otras en las que se critique, pues, la Confederación y el esclavismo. Bien, la controversia que se establece entre ambos textos estriba, rayo, profe, otra vez, ¿por qué son así? ¿Por qué les gusta utilizar palabras tan complejas, profe? Estriba, ¿qué rayos es estriba? Bueno, yo me imagino que alguna vez antes, ¿no? Cuando todo era normal, habrás viajado en buses o en combis, ¿no? Y para subir habrás tenido que pisar el estribo. Entonces, el estribo sirve para qué? Para apoyar tu pie, ¿sí o no? Para elevarte, para, para que tengas un fundamento. Entonces, cuando algo estriba es que necesita basarse, ya necesita una base. La controversia que se establece entre ambos textos se basa, ¿ya? Se basa ¿en qué? En si lo que el viento se llevó es susceptible de interpretaciones políticas. Están discutiendo sobre las interpretaciones políticas de esta película de Marras, jóvenes. Las interpretaciones políticas,
así en plural, interpretaciones políticas. No, es puntual sobre la esclavitud y sobre la confederación, ¿ya? En sí debe establecerse una censura rígida contra los productos culturales. Descartamos totalmente esta alternativa. ¿Por qué? Porque no aparece la película de Marras y ni siquiera aparece pues la controversia, entonces descartado. C. Lo que el viento se llevó, aquí sí está la película, expresa los valores filosóficos de una raza. Los valores filosóficos, jóvenes filosóficos, o sea, su ontología, deontología, su axiología, todo eso, no. Por descarte, la clave correcta recae sobre la alternativa dedo. Profe, el descarte no es un buen criterio. Sí, tienes razón, entonces hay que leerlo. La controversia entre ambos textos estriba en si es conveniente la restricción a la exhibición de lo que el viento se llevó en HBO o en cualquier en otro medio de comunicación. Para el autor del texto A dice que no es conveniente, ¿no? Y el autor del texto B dice que sí es conveniente. Ahora, sería conveniente que también se explique, ¿no? El contexto en el que se representó esta película y que también haya películas que critiquen el esclavismo y la confederación. Dedo. Dos, en el texto la palabra aberración. ¿Qué quiere decir aberración, jóvenes? Aberración. A ver, está en la página anterior. Aberración en el texto A. Claro que es una aberración retirar del catálogo de HBO. Claro, es algo, es una incontinencia que no se puede contener, que se desborda. No, aberración es un disturbio, ¿no? Es un contrasentido, ya, suena mejor. Es una inexactitud, ya, está entre C o D. Y bueno, como estamos aquí estamos hablando de pensamientos, ¿no? Yo creo que la mejor alternativa tiene que ser casa. Ujú. Así es, casita. Tres, se infiere que para Maestre el error pseudointelectual, Maestre es el autor del texto A, ¿sí o no? Ahora vamos a ver si es verdad. Tanta mentira, a ver. Antonio Maestre, en efecto. Para Maestre, el error pseudointelectual incurre en un lor al esclavismo, en un elogio. Lor significa elogio, ¿ya? Elogio. Lor, elogio. No, en criticar desde nuestro tiempo algo que se refiere al pasado, ¿no? Algo que ocurrió en el pasado y que incluso se refiere al pasado. No. En apología del racismo, tampoco, ¿no? Tiene que ver con el tiempo, ¿no? Con el momento histórico. En una suerte de tautología. ¿Qué es una tautología, jóvenes? Ya sé, verdad me van a decir, mira, verdad, verdad, verdad. ¿Qué es una tautología? Ya sabía que me iban a decir verdad. Y aquí tengo la grabación, ¿eh? Para cuando lo vuelvas a ver, sepas que me adelanté a tu respuesta. Tautología no necesariamente es una verdad. No, no, no. Ahora vamos a ver qué dice el diccionario, ¿ya? Tautología. Porque todos dicen que es verdad. A ver. Ujú. Ya, mira, Luis, no, claro, es un poco falaz, pero para que veas que en el diccionario de la Real Academia, ¿dónde dice verdad? A ver. Acumulación reiterativa de un significado ya aportado desde el primer término de una enunciación, como en persona humana. Repetición inútil y viciosa. ¿Dónde está verdad? ¿Verdad? Oh, no, debe estar más abajo, profe. Más abajo, más, un poquito para abajo, para abajo. No, un poquito para arriba, para arriba. No, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. El profe de filosofía me ha estafado, me ha timado.
El profe de lógica, ¿no? O el de aritmética, ¿ya? No, una tautología es una redundancia, así es, redundancia. Muy bien, Adriana, es una redundancia. Es una tautología, ¿ya? Es una redundancia. Eso es, ¿ok? Cuidado ahí, cuidado ahí. Vuelvan a preguntarle a su profe de filosofía o de lógica el significado de tautología, ¿ok? Nada más. Es una suerte de tautología. O en el vicio del anacronismo. 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 Cronos. Su raíz es cronos. ¿A qué se refiere el cronos? Ajá. Sin tiempo. Sin tiempo. O fuera de tiempo. ¿Ya? Fuera de tiempo. Anacrónico. Vamos a ver qué resultados arroja anacrónico. ¿Ah? Anacrónico, que no es propio de la época de la que se trata. ¿Ves? Que está fuera de tiempo. A ver, anacronismo. Quiero saber la etimología de anacronismo. Anacronismos. Bueno, queda molesto. Ya sabes que es anacronismo, que está fuera de tiempo. Y en efecto es lo que él critica, ¿no? ¿Cómo, cómo van a referirse de esa manera a una película que hace referencia a un pasado, ¿no? Desde su punto de vista es diferente, pues ahora sí, en efecto, las personas afrodescendientes han ganado sus derechos legítimos, han luchado, han padecido, sí, lo han ganado, pero es un documento histórico esa película. Es lo que sostiene Maestre, no tu profe, ¿eh? Maestre dice eso, ¿ya? Maestre dice eso, ¿ya? ¿Qué más? Cuatro. Ah, sí, dedo es la clave, pues. Dedo, dedo, dedito. ¿Ya? A ver, la cuatro. Respecto de la argumentación de John Ridley, ya él es el que está a favor, ¿no?, de la remoción, resulta compatible decir que lo que el viento se llevó carece de brillo estético en su configuración. ¿Carece de brillo estético según Ridley? ¿Carece de brillo estético? Mm, no. Responsabilidad, una película en particular clásica, parece de gran solicitud, demanda gran, pueden unirse a las protestas, carece, sigue dando cobertura. A ver qué dice aquí. En un momento todo más podemos hacer combatir el fanatismo, las pedidas proveedores. Bueno, no veo esa información. A ver, como cineasta entiendo que las películas a menudo reflejan actitudes mejor intencionadas, ¿ya? Lo que el viento se llevó, sin embargo, es un problema único, no se limita a quedarse corto, es una película que glorifica, ya es una película que como parte narrativa romantiza. Ajá. La película tenía los mejores talentos. Ah, mira, ¿ve? Y sigue dando cobertura. Permíteme ser claro, no creo en la censura. Después que haya pasado un tiempo respetuoso que la película reintroduzca junto a otras películas. Actualmente ni siquiera hay una advertencia, un descargo. No sé, que retirar una película parece gran solicitud. Ya, dice que tiene los mejores talentos de esa época, ¿no es cierto? Ujú. Ya. Si tiene los mejores talentos, entonces carece de brillo estético, de belleza. No, no es compatible, ¿sí o no? No sería compatible. Sería al contrario, incompatible. ¿Tú qué dices? Sería incompatible, ¿sí o no? A ver, ve, pretende sentimentalizar la causa esclavista, sí, compatible. Es un alegato a favor de la Confederación, también es compatible, ¿sí o no? Alegato es o sea, es una argumentación, una suerte de argumentación, una película pues que favorece a la Confederación, habla bien de la Confederación y habla bien del esclavismo, no los critica, ¿sí o no? Los perpetúa. Exhibe al esclavismo de modo acrítico, claro. Oh, 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 what happened?
What did it happen? ¿Mm? ¿Qué podemos hacer, jóvenes? Suele ocurrir, jóvenes, suele ocurrir. Puede haber errores. Es natural, ¿ya? Es natural. Puede haber errores. Puede haber errores. ¿Mm? Es normal. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es obviamente modificar la pregunta, ¿sí o no? ¿Qué creen? ¿Mm? Claro, al haber tres compatibles, ¿no? Al haber tres compatibles y al haber una, entonces aquí le escribimos in nada más, ¿ya? Resulta incompatible. Claro, sería la mejor alternativa, ¿ya? Así es. Claro, porque dice que están los mejores talentos, ¿no? Entonces sí tendría cierta, algún brillo estético. No, no, carece, dice, ¿no? No, sí tiene brillo estético, sí tiene, ¿ya? Podríamos deducir eso, encontrar esa información. Hay que modificar la 4. Ojo ahí a 4A, siempre y cuando modifiquemos la pregunta, por favor. 5. Si HBO reprogramara lo que el viento se llevó con una advertencia sobre su contexto social, ¿quién estaría a favor? ¿El autor del texto A o el autor del texto B? Ridley, pues Ridley diría, chévere, le voy a dar like. Ajá, de frente, Barco. Ridley estaría de acuerdo con la decisión. Barco. Porque él pide eso, ¿no? Si va a volver la película, entonces que vuelva con una advertencia, con una advertencia previa, ¿ya? Listo. Nada más, jóvenes. Ahora vamos con el texto en inglés. Dice odd. Odd. ¿Qué significa la palabra odd? ¿Alguien sabe el significado de la palabra odd? Claro, extraño, raro, ¿no es cierto? Fuera de lo común. Es raro, ¿ya? Raro, extraño, ¿ok? No te olvides, raro, extraño. Inusual, ¿no? Inusual. Todo eso significa. Odd as it may seem, dice. Por raro que pueda parecer, ya, ahí voy a apuntar mejor, ya la traducción. Por raro que pueda parecer, mejor aquí arribita, ya. Por raro que pueda parecer, ajá, coma, most people's views, ya, el punto de vista de la mayoría de las personas, ¿ya? About motion, sobre motion, motion, el movimiento, ¿ya? El movimiento, are part of a system. Ya me di cuenta. No me corriges, ¿no? El núcleo de la frase nominal estaba, ajá, los puntos de vista estaba en plural, por eso are, ¿no? Ajá, son parte de un sistema of physics, de física, that was proposed, que se propuso more than 2000 years ago, ¿ya? Se propuso hace más de 2000 años atrás. Uh-huh. And he was experimentally shown, y fue demostrada experimentalmente, to be deficient, como deficiente, at least, al menos 1400 years ago, hace 1400 años atrás, ¿no? Al menos hace 1400 años atrás. Pause, ¿no? Hay una pausa. Allá, esto tiene que ver con el movimiento, con la percepción del movimiento, ¿eh?
¿no? ¿Qué opina la gente sobre el movimiento? ¿Qué opina la mayoría sobre el movimiento físico? ¿Ya? Seguimos entonces. A ver, it is a fact. Es un hecho that presumably, que presumiblemente well-educated men and women, hombres y mujeres bien educados, tend even today to think, tienden a pensar incluso en estos días. About the physical world, sobre el mundo físico, sobre el mundo físico. As if the earth were at rest, como si la Tierra, con inicial mayúscula, porque se refiere al planeta Tierra, Isabel, con inicial mayúscula, ¿ya? estuviese, estuviese en reposo, ¿no? Parece que la Tierra está en reposo y es el Sol que se mueve alrededor de nosotros y la Luna, ¿no? Como si fuésemos el centro del universo, ¿te acuerdas? ¿No? De ese punto de vista, esa perspectiva geocentrista, ¿no? ¿Ya? Rather than in motion, en vez de estar en movimiento. ¿Ya? Pause, pause, una pausa. Listo, hasta ahí ya se entiende, ¿no? Tiene que ver con el punto de vista de las personas sobre el movimiento, en este caso el movimiento de la Tierra, ¿ya? Como no hay espacio, voy a ir un poquito más abajito, ¿ya? Porque en esta oportunidad no nos han entregado la traducción. A veces nos entregan la traducción y nos facilitan la vida, ¿no? Pero en este caso no. Uy, creo que me voy abajo. Ahí, sí, ahí es. ¿Ya? Dice así, by this, al respecto, ¿no? Al respecto, o con esto, bueno, ya, al respecto, I don't mean that such people really believe the earth is at rest. Al respecto, no quiero decir que aquellas personas, entre comillas, realmente piensen que la Tierra está en reposo, at rest, ¿no? En reposo o sin movimiento. If questioned, si les preguntas, oye, ¿la Tierra está en movimiento o está en reposo? ¿Qué van a responder? They will reply that, of course, they know that the Earth rotates once a day, ¿no? Si les preguntas, responderán que, que sí, pues, la Tierra gira, ¿no? La Tierra gira una vez al día. About its axis, ¿no? Sobre su eje, ¿ya? O alrededor de su eje. Bueno, nosotros lo entendemos así, sobre su eje, ¿ok? And, y, at the same time, al mismo tiempo, moves in a great yearly orbit around the sun, ¿ya? Y al mismo tiempo se mueve alrededor del Sol. Punto. Chévere, ¿eh? Ya más o menos vamos entendiendo la idea, ¿no? Antes se pensaba que la Tierra estaba en reposo. Ahora las personas saben que la Tierra no está en reposo, sino que se mueve, ¿ya? Las personas ahora saben que la Tierra se mueve, ¿ok? Yet. Ajá. Aquí es un caso bastante interesante del yet, porque el yet está funcionando como un conector adversativo, como un conector de adversidad, más o menos como el pero. Pero, when it comes to explaining certain common physical events, pero cuando tienen que explicar ciertos eventos físicos, ¿ya? Cuando tienen que explicar ciertos eventos físicos comunes todavía, comunes, o sea, ni siquiera complejos, comunes, coma, pero, allá, esto es un inciso,
entre comas, these same people aren't able. Estas mismas personas aren't able, no son capaces, ¿no? Eso es, no son capaces to tell you, de decirte o decirnos, vamos a decir, de decirnos, ¿ya? Porque se refiere a nosotros estamos criticando. How is it is that these everyday phenomena can happen, ¿ya? No son capaces de decirnos cómo ocurren estos fenómenos, eh, ¿cómo sería? Fenómenos diarios, fenómenos, ¿cómo traducirían? Everyday phenomena. Fenómenos usuales, comunes, ¿les parece bien? Comunes, cotidianos, ¿ya? Gracias ahí, cotidianos, ajá, ¿no? Ajá. ¿Cómo puede ser posible que la Tierra se mueva? ¿Me puedes explicar por qué se mueve la Tierra en su eje y alrededor del Sol? Las personas no pueden hacerlo, no pueden explicarlo. As we see, they do, ¿ya? Como, como vemos que en realidad sucede, ¿no? Como en verdad vemos con Z, profe, qué horror. Vemos que sucede. No, no, es un error. Como está cerca la Z de la S. Sí, profe, no sabe. ¿Ya? On a moving earth, sobre la Tierra en movimiento. Punto. Ajá. ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Te gustó la lectura en inglés? No ha sido una lectura básica, ¿eh? Es una lectura compleja, bastante compleja. Ahí tenemos la traducción para apoyarnos. Joven, entiende que tu texto es tu evidencia, tu texto es tu evidencia, ¿ya? Es tu evidencia. Y no temas en volver al texto cada vez que la pregunta te requiera. No tengas miedo de volver, porque es tu evidencia, y tu evidencia obviamente tú la debes dominar, ¿ya? Tu evidencia debe servirte para poder responder. Por eso este tipo de exámenes se llama exámenes basados en evidencias. Tu evidencia es el texto, ¿ya? Entonces, first question, as it is used in the passage, como se utiliza en el texto, the word deficient most nearly means, ¿ya? Te dejo bien claro esto, de ahora en adelante entiende que must nearly means, esto significa el sinónimo, ¿ya? O sea, búscale el significado. La instrucción es búscale o busca el significado que se le aproxima. O sea, una suerte de sinónimo, como un sinónimo, ¿ya? No te olvides de eso. Entonces aquí, ¿no? To be deficient. Ah, ya. ¿Dónde está 2000 años atrás? Y fue demostrada como deficiente. ¿Ya? Apóyate en este caso en tu evidencia, que es el texto en inglés, aquí está, y también en tu traducción. Profe, ¿me sugiere traducir en el examen? Claro que no te vas a detener a escribir todo. No, no vas a escribir todo, sino algunas partecitas que pueden resultar un poco complejas de entender. Por ejemplo, esta partecita de aquí, esta entrada, este ataque de texto ha sido bastante complejito de entender, ¿no? Odd as it may seem. Entonces eso lo hemos traducido como por raro que pueda parecer, por extraño que pueda parecer. ¿Ok? Entonces, uno, deficient, strange, unusual, short, inadequate. Ah, ya. ¿Qué tenemos? Que este punto de vista de que la Tierra estaba en reposo, que no se movía, es un punto de vista que no se ajusta con la realidad, ¿sí o no? Que no se ajusta con la realidad. En ese sentido es deficiente. No se ajusta a la realidad,
¿Sí o no? Pensar que la Tierra está en reposo no se adecúa a la realidad. Y como aquí Estrella lo ha propuesto, ¿es algo extraño? No. ¿Es algo inusual? Tampoco. Short significa corto, breve, no. Es inadecuado, inadecuado. Dedo. Ajá, dedo. Muy bien. Dos, mainly. Mainly significa principalmente, ¿ya? Principalmente, así, principalmente el fragmento se centra en, ¿ya? Así debes entender esta pregunta. Principalmente el fragmento se centra ¿en qué se centra? A misunderstanding. ¿Qué es un misunderstanding? What does it mean, teacher? Esto quiere decir algo que no ha sido comprendido, algo que no ha sido comprendido del todo, ¿ya? Una falta de entendimiento, un malentendido, así es, un malentendido, like para Isabel, muy bien. ¿Ah? B, a law of physics, una ley de la física, pero ¿qué ley? ¿Has leído alguna ley de la física? ¿Me has escuchado mencionar law of physics? La palabra physics, sí, lo he mencionado, pero ley, law, en alguna parte de la traducción que he escrito aquí encuentras ley. No, no puede ser, ni siquiera lo puedes deducir, entonces no es la clave. A single theory, una teoría particular. ¿Me has escuchado mencionar la palabra theory? ¿Sí o no? ¿Me has escuchado mencionar la palabra teoría en la traducción? ¿Sí o no? Responde nada más. ¿Me has escuchado decir teoría o theory? No, no, ¿ya? El tema central tiene que reiterarse constantemente, se repite, se repite, se repite, ¿ya? ¿Y qué tenemos aquí? Que hay un punto de vista equivocado, ya equivocado. Letter D, an experiment, an experiment, un experimento. ¿Me has escuchado decir experimento? Profe, pero tampoco no le he escuchado decir malentendido, pero lo puedes deducir. ¿Por qué? Porque hay personas que no pueden explicar el movimiento y hubo personas que pensaban que la Tierra no estaba en movimiento. ¿Sí o no? En ese sentido, es una falta de comprensión, ¿ya? Misunderstanding es una falta de comprensión, en este caso, ¿de qué? De la realidad física, ¿ok? De la realidad física. Sigamos. Number three, or third question. It's inferred that a moving earth is an idea that. Se infiere que la Tierra en movimiento es una idea que, jóvenes, pensar que la Tierra está en movimiento es una idea desacertada o acertada. Una idea que es una idea acertada, ¿sí o no? Obviamente, es una idea acertada, ¿ya? Eh, y que todos lo han entendido o todos lo pueden explicar, por más acertada que sea esa idea, todos lo pueden explicar, no. Ajá. Muy bien, entonces, hasn't yet been assimilated. Aún no ha sido bien asimilada, aún no ha sido asimilada del todo. Claro, la idea de la Tierra en movimiento no ha sido asimilada, ¿no? Podría ser, podría ser. Algunos saben entre comillas que la Tierra está en movimiento, pero no lo han asimilado del todo, ¿no? No pueden explicar por qué se mueve la Tierra. Es difícil de explicar por qué también. Letter B is completely false. No, es completamente falso, dice en la física. Mentira. Esto es incompatible, ¿ya? Incompatible. La alternativa B es incompatible. Y nos preguntan por la inferencia, joven, ¿ya? No puede ser barco.
Sí, has been denied by the facts. Ha sido rechazado por los hechos. Ha sido, claro, rechazado por los hechos. Falso. También esto es incompatible porque los hechos dicen lo contrario, que la Tierra no está en reposo, la Tierra está en movimiento. And letter D comes from ancient times. No, dice acá, te voy a escribir la traducción para aquellos que recién están aprendiendo el inglés y no se olviden, ¿ya? Dice que viene de tiempos antiguos, ¿ya? Viene de tiempos antiguos. Mentira, ¿ya? Lo que viene de tiempos antiguos es la idea de que la Tierra no está en movimiento, ¿no? The earth is at rest. ¿Ya? La Tierra en movimiento, moving earth, es una idea reciente. Entonces, esto también es incompatible y no es la clave. Por lo tanto, la clave correcta tiene que ser avión. Fourth question. According to the passage, if the earth were at rest, de acuerdo con el texto, ¿ya? De acuerdo con el texto, aquí te voy a escribir la traducción de esta pregunta. De acuerdo, texto, si la Tierra estuviese en reposo, coma, ¿qué pasaría si la Tierra estuviese en reposo? Si la Tierra estuviese en reposo, ¿cómo sería, no? ¿Cómo se explicaría, cómo se explicaría la noche, el día, noche, día, ¿no? ¿Cómo se explicarían esos fenómenos? Eh, no se podría, o tendría que explicarse de diferente manera como se explica ahora. A ver, would actually it move readily? Dice que actually, ojo, actually no significa actualmente, ¿no? ¿Ya? Significa en realidad. En realidad, si la Tierra estuviese en reposo, dice acá, en realidad se movería rápidamente. ¿Cómo? Si la Tierra está en reposo, se movería rápidamente. Pocas palabras, el autor te está diciendo, esta no es la clave. Obvio, pues si está en reposo no es que se está moviendo rápidamente. ¿Sí o no? Claro, también puede significar de hecho. Muy bien, ahí, muy bien, María José, muy bien ahí. ¿Ya? Eh, Science would be impossible. La ciencia sería imposible. No, no sería imposible. Habría una física, sí, pero imposible es demasiado, es muy fuerte esta alternativa. Physics would be superfluous. La física sería innecesaria, ¿ya? Hay una palabra en castellano que también casi tiene esta misma forma, es superflua. Ojo, superflua. ¿Me escuchas cómo lo estoy pronunciando? Superflua. No es superflua, superfluo, como algunos mencionan, como algunos reproducen, ¿no? Profesor, ¿qué significa superfluo? No, no existe superfluo, es superfluo, superflua. ¿Qué significa esto? Innecesaria. ¿La física sería innecesaria? No. ¿Por qué sería innecesaria? Most people would be right. ¿Por qué la mayoría de las personas estarían en lo correcto? Porque recuerden que hay muchas personas que aún consideran que la Tierra está en reposo. ¿Sí o no? Entonces, dedo. And finally, fifth question. The passage can be described as, el texto o el fragmento se puede describir como, es un texto controversial, especulativo, filosófico o expositivo. Eh, Controversial sería si el autor dijera esto está mal, esto está bien. O yo estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo, como argumentativo. ¿Se incluye aquí la opinión del autor? ¿Me han escuchado decir si está bien o está mal? No. Especulativo sería, ¿sabes por qué no puede ser especulativo? Ahí nomás, no volviendo al texto, ¿ya? Sería especulativo, ¿ya? Si fuera filosófico, pero como filosófico aparece ahí, las dos caen, las dos se anulan,
porque en la filosofía tienes que especular, tienes que reflexionar, tienes que meditar. Y como no hay opinión del autor, entonces es un texto expositivo nada más, ¿ok? No le alcanza para ser argumentativo o controversial. Dedo, expositive. Bien, jóvenes, yo creo que hasta aquí vamos a llegar el día de hoy porque restan nada más 10 minutos. Les voy a entregar las claves de, de este texto, ¿ya? Por favor, todos allí atentos, ¿ya? Para que tomen nota. A ver, les voy a entregar las claves de este texto, ¿ya? Este texto, sección B, texto uno. A ver, texto uno. Voy a tomar nota en la parte superior. De azul. Aquí. Texto uno. A ver, allí sería, es, así, ¿ya? Pregunta uno, esta. Pregunta dos, esta. Pregunta tres, así, ¿ya? Después hay varias preguntas, ¿no? Ya, ya, así. Ya. Y la séptima es así. Ahí está. Esas son las claves. Tomen captura de pantalla, fotografía, nota, escriban rápido, por favor, porque voy a pasar a la siguiente lectura para entregarles del texto que está aquí, del texto uno, de este texto, de este texto continuo. Les estoy entregando las claves. Ahí dice T1, texto uno. Hay dos, cuatro, seis, siete preguntas. ¿Ya? Del texto 2, de este texto interesantísimo, ¿ya? Le voy a entregar las claves en esta parte, la parte final, para que lo lean, pues, ¿ya? Sería así, texto 2. Texto 2. mm, Ahí está. Esas son las claves del texto 2 de la biodiversidad, ¿ya? Captura de pantalla, fotografía, tomen nota a la una. Ah, ya, ¿quieren que vuelva aquí? Ya, el texto uno ahí está. Texto uno C, C, A, B, D, C, A. ¿Ya? Ahora el texto 2 estas son sus claves. ¿Ok? Aquí, ¿no lo están viendo en la pizarra? Ustedes también van a tener el material. ¿No tienen el material? Está en la sección B. Ya hemos terminado la sección A. Ahora estamos en la sección B. Estamos yendo linealmente. ¿Ya? Aquí está el texto uno y estas son sus claves. Aquí están. ¿Ya? Después el texto 2. Allá, si no tienen el material de momento, comuníquense con la tutora Alejandra, ella los va a ayudar, ¿ok? En todo caso, apunten las claves para cuando tengan el material, ¿ok? Ya a la tutora Alejandra le pueden consultar, ya dónde encontrar los materiales. Ahora vamos con esta lectura número 3. Les voy a entregar las respuestas correctas, ¿ya? A ver, aquí en esta partecita, ¿ya? Entre ustedes apóyense, por favor, indíquense cómo encontrar los materiales. Sabes que estos ciclos mediante internet son un poquito complejos para muchos de nosotros. Entonces, ahí apóyense, ¿ok?
no pregunten a la auxiliar, a la tutora, perdón. ¿Ok? Ahí vayan tomando nota de las claves del texto 3. Ahí está. Esas son las claves del texto 3. ¿Ok? Ahora vamos a la sección 3, la sección C. ¿Ok? Vamos a la sección C. Vamos a ir acá. Esta tarea de aquí es para ustedes, es para que reflexionen, es un ejercicio, ¿ya? Les voy a entregar lo que se parece al examen, las claves de lo que se parece al examen. El examen no viene así, es un ejercicio, es un entrenamiento para ustedes, ¿ya? Estas claves les voy a entregar. A ver, déjame ver en qué partecita aquí, arribita, ¿ya? Así, passage, first passage, así lo vamos a denominar. Ahí está, esas son las claves, jóvenes, ¿ya? Tomen nota. eh, por favor, para seguir con el siguiente texto, que ya tengo que desconectarme para que venga el otro profesor. El texto 2, a ver, ¿dónde? Ah, es el último también, es el último. El texto 2, ya aquí al final, ¿no? Ajá, así son las claves. Listo. Ah, ¿qué pasó? Se borró el chat. Muy bien, jóvenes. Hasta aquí habremos llegado. ¿Hay alguna pregunta? Sí, se borró el chat, yo también me he quedado sorprendido, jóvenes. Ah, ya, háganle caso a la tutora, ¿ok? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Si no, para desconectarme ya. Esto sería todo por hoy. A la comunidad de católicos, bíblicos, apostólicos, románicos, creyentes, practicantes y no practicantes, ya, vergonzantes. Les deseo pues una